Vamos a seguir estudiando la historia mundial. Y como vimos en videos anteriores, nosotros habíamos hablado del feudalismo, una de estas formas de organización económica, social y política que se desenvolvió en Europa entre el siglo IX y el siglo XIII aproximadamente para llegar a su etapa final en el siglo XV. Pero el tema que nos interesa a nosotros ahora es las cruzadas, ¿sí? Y lo importante de las cruzadas o el porqué de que nosotros hacemos referencia al feudalismo es porque habíamos comentado que entre el siglo IX y el siglo X, sí, allá por los albores del feudalismo, se comenzaba a dar un crecimiento demográfico. ¿Sí? Y también se comenzaba a dar un despertar de las actividades comerciales en las ciudades más importantes de Europa. De Constantinopla se pasaba a Bagdad, que iba a ser el centro comercial donde Occidente establecería contacto con los germanos del norte. Y si bien esto se considerará uno de los factores desencadenantes de las famosas cruzadas, que ahora veremos qué son, no podemos dejar de lado el factor religioso. Y ahora sí entenderemos por qué no podemos dejarlo de lado. Porque las cruzadas fueron ni más ni menos que guerras santas, ¿sí? O peregrinaciones armadas dirigidas por los papas, ¿sí? Con el objetivo de abatir el islamismo, con el objetivo de abatir el Islam y poder ocupar o librar a la famosa Tierra Santa de la dominación musulmana. Librar a Tierra Santa o Jerusalén, como lo podemos conocer también, de los musulmanes. Esto eran las guerras santas, señores. Las cruzadas eran guerras santas dirigidas por los papas con el objetivo de abatir el islamismo y librar a Tierra Santa de los musulmanes. ¿Qué querían hacer los cristianos? Querían ocupar Tierra Santa, sacar a los musulmanes y quedarse ellos con Tierra Santa. ¿Y por qué se los conoce como cruzadas? Porque esta imagen nos está dando la respuesta. Los caballeros armados usaban una cruz en sus vestiduras para reconocerse como cruzados. Los cruzados eran los caballeros que participaban en las cruzadas, ¿sí? Muy bien. Hemos entonces definido lo que eran las cruzadas. Pero permítanme que les cuente, y ahora sí pasemos a nuestras siguientes imágenes, como estamos viendo aquí, que hubo dos tipos de cruzadas. Hubo cruzadas de Oriente y cruzadas también de Occidente. Y nosotros nos vamos a detener en las cruzadas de Oriente. Y dentro de las cruzadas de Oriente vamos a encontrar 4 principales, ¿sí? Vamos directamente a lo que fue la primer cruzada. Y esta primer cruzada, digamos que tuvo como 2 comienzos. Esta primera cruzada se dio desde el 1095 hasta el 1099, ¿sí? Y es en estos poquitos años en donde este señor que estamos viendo aquí, que es ni más ni menos que el Papa Urbano II, va a formar o a predicar el famoso Concilio de Clermont. Concilio de Clermont. ¿Y qué era el Concilio de Clermont o qué predicaba allí? El Papa Urbano II quería que los caballeros cristianos conquisten la Tierra Santa para sacar a los musulmanes de allí. Ahora bien, ¿qué va a pasar? No fue posible. ¿Por qué?
porque varios hombres, lamentablemente, de esta primera cruzada fueron derrotados en el 1096. Entonces, en el 1096 se provoca la derrota. Pero por otro lado, se formaba dentro de esta primera cruzada una especie de segunda cruzada integrada por franceses, normandos, alemanes, catalanes, ¿sí? Una serie de grupos lorenses, no nos olvidemos también, que también quisieron ir a ocupar. Dijeron, no nos pueden derrotar los musulmanes, vayamos nosotros por nuestro lado, formemos tres rutas diferentes, tres frentes diferentes y tratemos de ocupar Jerusalén, Tierra Santa finalmente. Y gracias a esta estrategia, formando tres rutas diferentes, se van a unir en Constantinopla, se unen en Constantinopla y terminan fundando en el 1099, el reino cristiano de Jerusalén. El reino cristiano de Jerusalén. ¿Sí? Ahora bien, ¿quién era el primer rey oficial del reino cristiano de Jerusalén? El señor conocido como Balduino. Pero esto no es todo. Hasta aquí teníamos la primera cruzada, ¿sí? Que la ubicamos desde el 1095 al 1099, con el Papa Urbano II. Pero tenemos también una segunda cruzada. Y aquí vamos a ubicar a este señor, que es el que la predicó, el señor Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval era un abad, un sacerdote, ¿sí? Que predicará esta segunda cruzada, que comandará esta segunda cruzada. ¿En qué año? De 1147 hasta 1149. Ahora les cuento un poquito. Decíamos que fue predicada por San Bernardo, pero fue desencadenada porque los musulmanes quisieron conquistar la zona de Edesa, ¿sí? Esta segunda cruzada también contó con el liderazgo de varios reyes a la vez. Se los nombro para que sepan: Luis VII de Francia, Conrado III de Alemania. Y en esta cruzada serían los musulmanes, y atento a lo que vamos a decir, quienes ganarían finalmente. Entonces, vamos a hacer un espacio aquí para centrarnos en esta segunda cruzada con nuestro amigo Bernardo de Claraval. Se van a enfrentar y ganan los musulmanes. ¿Y qué problema, no? Porque hasta ese momento los cruzados habían logrado conquistar y formar el reino cristiano de Jerusalén. Y cuando ganan los musulmanes, se va a sitiar Jerusalén y va a caer en 1187. 1187 cae Jerusalén. Es decir, como nosotros marcábamos aquí arriba, el reino cristiano de Jerusalén. ¿Y qué va a pasar también? Se va a convocar por estos años a una tercera cruzada a finales del siglo XII. Y en el próximo video, entonces, vamos a conocer qué pasó en esta tercera cruzada. Conoceremos los personajes más importantes como Saladino, Guido de Lusignan, y también veremos cuáles fueron las diferentes etapas posteriores a la tercera cruzada de Oriente. Los invito a que nos sigan viendo.